La Divina Comedia por Fabriel Pagán, Javier García, Arwen Ayala, Christopher Hernández y Gadiel Astacio. La Divina Comedia relata que es una obra escrita por Dante Alighieri entre los años 1304 y 1321. Es una obra de la literatura universal que se considera como una fundamental representación muy importante de las creencias y los valores de la Edad Media. Obra que tiene 3 partes: el infierno, el purgatorio y el paraíso. En este análisis nos enfocamos en el infierno, que sería la primera parte. Esta parte es esencial, ya que marca el momento en el que el ser humano reconoce su confusión, su error y la necesidad de cambio. Esta obra nos ayuda a reflexionar sobre la conducta humana. Dante tiene el infierno organizado en diferentes tipos de faltas morales. Esto muestra la idea de que el universo, según la visión medieval, está regido por un orden moral, cada acción tiene una consecuencia y el mal es una decisión que afecta a los demás por sí mismo, o sea, no tan solo al ser humano, a su conveniencia. En el lenguaje de Dante utiliza ese símbolo que tiene diferentes referencias culturales, religiosas, mitológicas e históricas. Cada personaje, paisaje o situación representa algo más allá, lo que termina convirtiendo la lectura en una constante reflexión. Estudiar esta obra nos da la oportunidad de pensar sobre la forma en que nosotros como seres humanos tomamos decisiones y cómo estas decisiones pudieran afectar o ayudar nuestras vidas. El texto nos invita a reconocer que es fundamental la responsabilidad personal para entender quiénes somos y qué buscamos según nuestros intereses. Se convierte en una obra vigente gracias a que nos sigue hablando sobre la moralidad, la justicia y el sentido de existir. En una sinopsis, la Divina Comedia narra el viaje espiritual del poeta Dante Alighieri a través del infierno, guiado por el sabio romano Virgilio. Inicia perdido en una selva oscura, símbolo de la pérdida de moral y de alejamiento de Dios. Su meta es reencontrar el camino hacia la virtud y la redención. En la puerta del infierno se lee: por mí se va la ciudad doliente, abandonad toda esperanza, los que entráis. Tenemos diferentes círculos a tocar. En un primer círculo, el limbo. Aquí reposan los no bautizados y sabios antiguos como Homero, Sócrates y Aristóteles. No sufren castigo físico, pero sí viven sin la presencia divina. En un segundo círculo, los lujuriosos. Las almas son atrasadas y son arrastradas por el tornado eterno, simbólico de sus pasiones. Dante se conmueve al escuchar la historia de la francesa Dame Rimini hacia caer desmayado, como se puede visualizar en la imagen. En un tercer círculo, los glotones viven bajo una lluvia de inmundancia y son devorados por Cerbero, el perro de 3 cabezas, en representación por el castigo al vivir solo para el placer. En un cuarto círculo, los avaros y pródigos empujan grandes pesos y chocan entre sí. Simboliza el desequilibrio entre la codicia y el derroche. Dante observa incluso figuras religiosas entre ellos, como pueden bien visualizar. En un quinto círculo, los iracundios y perezosos. En el río Estigia, los iracundos se golpean y los perezosos gimen bajo el agua. El barquero Caronte los conduce por el río. En un sexto círculo, los herejes, encerrados en tumbas ardientes por negar la inmortalidad del alma. Dante conversa con Farinata degli Uberti, quien conserva su orgullo incluso en el castigo. En un séptimo círculo, los violentos, dividido en 3 recintos. Los violentos contra los otros hierven en ríos de sangre. Los suicidas son transformados en árboles. Los blasfemos y sodómitas caminan bajo la lluvia de fuego. En un octavo círculo, los malevolges, los fraudulentos. 10 fosas donde se castiga la mentira, el robo y el engaño. Los hipócritas llevan capas de polvo. Los ladrones son mordidos por serpientes y los falsificadores sufren enfermedades.
Y el noveno y último círculo, los traidores. Lago helado del Cósito, donde están los traidores. Dante ve a Lucifer, un monstruo con 3 rostros que devora a Judas, Bruto y Casio. El poeta siente terror, repulsión y tristeza por la ausencia de Dios. Guiado por Virgilio, asciende por su cuerpo helado hasta la luz del amanecer, representando el fin del infierno y el inicio de la esperanza. Existen 4 personajes importantes a tocar, y entre estos, Dante, el autor y protagonista de la obra, representa al ser humano en su búsqueda de la verdad y la salvación espiritual. A lo largo de su viaje, Dante experimenta miedo, arrepentimiento, esperanza y finalmente iluminación divina, simbolizando un proceso espiritual que refleja el viaje interior del ser humano hacia Dios. Su trayecto simboliza el camino del alma desde el pecado hacia la redención divina, guiado primero por la razón y luego por la grandísima fe. En segundo lugar, Virgilio. Virgilio es un poeta romano, autor de la Eneida. Alighieri admiraba a Virgilio por su sabiduría y conocimiento filosófico. En la obra, Virgilio aparece cuando Dante estaba perdido en una selva oscura, como bien se mencionó. Virgilio juega el rol del mentor, ya que le explica a Dante la estructura del infierno, la lógica divina detrás de los castigos y el porqué de los castigos. Virgilio representa la razón humana y el conocimiento filosófico. Él mismo simboliza la capacidad del intelecto para distinguir lo que es bueno y lo que es malo, y para conducir el alma hacia la verdad. Virgilio no puede entrar en el paraíso porque vivió antes el periodo del cristianismo. Esto es lo que representa la razón que puede guiar al ser humano hasta cierto punto, pero solo la fe puede conducirlo a la salvación eterna. En tercer lugar, tenemos a Beatriz. Beatriz representa la fe, la gracia divina y el amor espiritual que conducen al ser humano hacia Dios. Inspirada en Beatriz por Tinari, amor platónico de Dante Alighieri durante su juventud. Beatriz aparece por primera vez en el purgatorio, cuando ya Dante está por alcanzar el paraíso. La misma sustituye a Virgilio como una guía de Dante, ya que la razón, siendo representada por Virgilio en este entonces, solo puede llevar el alma hasta cierto punto, para luego solo la fe y el amor divino que le pueden conducir a la salvación del Señor. Beatriz es importante porque los recuerdos y el amor que le tiene a Dante lo impulsan a dejar atrás el pecado y buscar la divina luz. Beatriz simboliza la redención del ser humano y a través del amor divino. Siguiendo por último con Lucifer. Lucifer simboliza la traición y el orgullo. Es un deseo de igualarse a Dios. Fue condenado a vivir en las profundidades del infierno. Lucifer es representado como una figura gigante y terrorífica, congelada en hielo. Cuando Dante y Virgilio llegan al final del infierno, encuentran a Lucifer atrapado en el centro de la tierra con 3 rostros y 7 alas que se mueven sin descanso alguno. Cada una de estas 3 bocas devoraba por eternidad a un traidor llamado Judas, que traicionó a Cristo, Bruto y Casio, que traicionaron a Julio César. Estos 3 reflejan las 3 mayores traiciones en la historia, según Dante. Lucifer representa la consecuencia final del pecado y el aislamiento total del amor divino. El hielo que rodea a Lucifer tiene un significado que ya el mal no se manifiesta como un fuego infernal, sino como una frialdad espiritual, ausencia del amor, ausencia de movimiento y ausencia de la vida. Dante y Virgilio lo escalan para salir del infierno. Usan el cuerpo de Lucifer como un puente simbolizado que el ser humano, al enfrentar el mal y comprender la naturaleza, pueden superarse y ser redimidos. Ahora, la Divina Comedia en la actualidad. Dante como personaje busca el sentido de la vida y el mundo confuso, lleno de estrés. En la actualidad, muchas personas también buscan su propósito a través de la terapia, la espiritualidad y el autoconocimiento. En el infierno, el castigo y pecados. Hoy en día, ese castigo divino ha disminuido, ya que existen menos influencias del cristianismo. Y el purgatorio, que simboliza ese perdón y la superación personal, se va elevando desde el siglo XXI,
cuando se valora mucho el perdón, las segundas oportunidades y el crecimiento individual. Seguido acá la fe y la razón, Dante combina la fe y la razón porque creen que las juntas permiten alcanzar la verdad y la salvación al alma. En la actualidad, la sociedad intenta equilibrar la ciencia, la tecnología y la religión sin que entren en conflicto. En crítica a la corrupción, Dante criticaba la corrupción política y religiosa porque ambas alejaron los valores de justicia moral y fe. Sus críticas siguen siendo válidas hoy en día, ya que la sociedad continúa luchando contra la hipocresía, la injusticia y el abuso de poder. En citas de impacto tenemos dos: la Ciate ogni speranza voi intre, que nos relata que en lugares no hay segundas oportunidades, no hay perdón y no hay manera de escapar de las consecuencias. Es así que se dijera: cuando una sociedad pierde la esperanza, está en su propio infierno. Esto nos permite estar conectados a la vida real cuando las malas decisiones, la corrupción o la violencia se repiten tanto en la gente que deja de creer en el cambio o que se siente parecido a lo que describe Dante. El fati non foste a vivir come fruti me perseguir virtute e canoxesa, que nos quiere decir que mientras que el infierno enseña lo que pasa cuando uno vive sin control moral, es aquí donde Dante recuerda cuál debería ser la meta del ser humano, que es vivir con virtud y buscar el conocimiento. En conclusión, esta obra no es solo un relato literario, sino una obra que nos permite reflexionar profundamente sobre la vida, nuestras acciones y nuestras consecuencias. Dante utiliza el infierno como un espejo de la conducta humana. Las personas que aparecen allí no son solo figuras del pasado, sino representaciones y comportamientos y acciones que nos atan a lo que estamos viviendo hoy en la vida real. Que significa que esta obra no solo habla del destino después de la muerte, sino de cómo la vivimos ahora. No importa lo cuán vieja sea la obra escrita hace siglos, su mensaje continúa siendo actual, porque trata sobre los problemas humanos, universales, la ética, la responsabilidad, la justicia, el sentido de la vida. Esto es la Divina Comedia.